Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo Montonero, iniciando este 2023. Les deseamos un feliz año, lo mejor para ustedes en este nuevo año, que se cumplan todos los objetivos. Pero hoy queremos empezar reflexionando sobre la obra y el legado de Benedicto XVI, el Papa que renunció a ejercer el pontificado en un hecho inusual, muy pocas veces visto, aparentemente solo una vez un papa renunció, para dedicarse a la reflexión, para continuar por la senda que lo ha llevado a un lugar preeminente en la tradición católica mundial. Benedicto XVI, a grosso modo, se podría decir que es uno de los mayores intelectuales del catolicismo del siglo XX, del siglo XXI, por no decir el mayor intelectual, ¿no? Para un poco tener una idea de lo que representa Benedicto XVI, sus obras completas se cuentan en 15 volúmenes. Algunos de estos volúmenes llegan a tener 1000 páginas. Y todos los observadores, todos los filósofos, todos los teólogos hablan de su enorme conocimiento de la teología y de la filosofía. Quienes estudian filosofía saben que a veces, siguiendo la tradición aristotélica, la buena filosofía se entrecruza con la teología, porque al margen de ser creyente o no en una divinidad, un buen filósofo tarde o temprano se encontrará con la pregunta acerca de en qué momento se inició todo. Bueno, eso fue Aristóteles. Aristóteles, un hombre unos siglos antes del cristianismo, digamos, se hizo esa pregunta y se formuló una respuesta. Algunos señalan también que Benedicto XVI es una especie de Santo Tomás en el mundo moderno y posmoderno que nos ha tocado vivir, en un mundo en el cual esta idea de que el individuo tiene una libertad absoluta, sin condicionamientos que vienen de la historia, de la tradición o de la sociedad, lo lleva a considerarse una especie de Dios sobre las tradiciones, sobre los condicionamientos históricos. Eh, Todo eso está muy presente en la vida moderna de hoy y de una u otra manera Benedicto XVI fue un crítico frontal de este relativismo, de esta idea de una libertad absoluta, abstracta, que finalmente está terminando de erosionar el mundo tal como lo conocemos. Bueno, el día de hoy en este programa queremos reflexionar sobre Benedicto XVI, de alguna manera desarrollar un homenaje a uno de los grandes pensadores del mundo contemporáneo, al margen de adhesiones o rechazos a su pensamiento. Y para eso, el día de hoy hemos convocado a Luciano Reboredo, amigo de este portal, director de La Abeja, estudioso de los temas teológicos y filosóficos del catolicismo, a quien le decimos buenas tardes, feliz año y gracias por enviar. Víctor Andrés, estimado amigo, muchas gracias por este privilegio de estar en el primer programa del año y sobre todo por tan amable presentación. Obviamente soy un aficionado, ¿no? Al tema teológico y un seguidor lejano de lo que son las verdades de la filosofía y de la teología. Espero estar a la altura de poder responder tus preguntas y poder reflexionar juntos un poco sobre una figura que tú has descrito con mucha propiedad, ¿no? Tal vez el más grande intelectual católico, al margen de la parte religiosa, la parte espiritual. Si nos ceñimos solamente al aspecto teológico, intelectual, filosófico, tal vez sea el más grande intelectual católico, no solamente del siglo XX, sino de mucho tiempo, ¿no? Desde mucho tiempo atrás. O sea, estamos hablando cuando, por ejemplo, un poco ya para entrar en materia, y Luciano, aquí en cuestiones de teología estamos entre aficionados. Yo a veces veo algo de filosofía, ¿no? Y cuando uno se encuentra con estos temas, bueno, uno tiene que repetir lo que alguna vez Sócrates dijo, ¿no? Solo sé que nada sé. Pero, digamos,
esta aproximación que señala que Benedicto XVI es un Santo Tomás, es un Santo Tomás en plena época moderna y posmoderna, ¿te parece apropiada? Digamos, eh, en el, antes de ingresar a esto, tú incluso mencionabas un comentario de Vargas Llosa, un liberal en extremo, radical, por llamarlo de alguna manera, que alguna vez fue lobioso con Benedicto XVI. Sí, Vargas Llosa dedica un amplio artículo a Benedicto XVI, si no me equivoco, cuando fue elegido papa o en algún aniversario importante, y declara su admiración por la mente brillante de Benedicto XVI, declara su admiración por el aspecto intelectual de este hombre, ¿no? Nadie podría decir que Vargas Llosa pues, es un cucufato, un creyente desprovisto de cualquier visión crítica, ¿no? Y sin embargo, él declara esta admiración frente a la mente brillante que según él es intelectualmente hablando Benedicto XVI, ¿no? Y en esto hay un gran consenso, tanto dentro como fuera de la iglesia, ¿no? Toda su obra, que es monumental, y que aborda no solamente temas teológicos, sino que él se centra mucho en el tema de la razón, en el tema de la humanidad, en el tema del relativismo, como tú mismo has mencionado, de la libertad, de la democracia, ¿no? Incluso muchos de sus discursos más célebres no tienen que ver propiamente con temas teológicos o con temas relacionados con la iglesia, sino con este encuentro entre lo que es la fe y la razón, este encuentro entre lo que es la fe y la sociedad. Él andaba mucho en esos temas, ¿no? Incluso hay un célebre discurso que tuvo mucha repercusión, el célebre discurso de Ratisbona, en que hace un análisis del Islam, ¿no? Y que en ese momento incluso recibió muchas críticas, pero que luego, más o menos que el tiempo le daba la razón, ¿no? Luego hace un discurso también muy importante en el mismísimo Parlamento alemán, en el Reichstag de Berlín, hace un discurso también muy recordado y que se puede encontrar entre los documentos de la página del Vaticano sobre la justicia como fundamento del derecho, ¿no? Imagínate un papa hablando sobre este tipo de temas en un parlamento, es una cosa muy interesante, ¿no? Y claro, obviamente con una perspectiva católica, con todo un fundamento filosófico y teológico desde la perspectiva de la doctrina católica. Pero él hablaba ahí de temas de fondo de derecho, de temas de fondo del concepto cristiano de la justicia, ¿no? Y tuvo una enorme ovación de todo el parlamento alemán, ¿no? Como el famoso discurso que hace también en Londres sobre el juicio de Tomás Moro, ¿no? Tomás Moro es un santo católico también, que mucha gente no lo identifica como santo, y que muere mártir de la fe por no abjurar de sus principios, y es el patrón de los abogados católicos, ¿no? Y en torno a la figura de Tomás Moro también hace todo un ejercicio filosófico en torno a la libertad, en torno al tema de la verdad y en torno al ejercicio de la libertad, ¿no? Entonces es un papa que nos sorprende porque uno normalmente espera que ante la visita de un papa a un país, sus discursos, sus intervenciones públicas se centren más en cuestiones de tipo espiritual, más recordamos las visitas de Juan Pablo II, que también tenían un impacto social enorme, pero no tenían esta profundidad, digamos, teológica, filosófica, doctrinaria, de lo que hemos encontrado en estos discursos de Benedicto XVI. Pero de alguna manera, Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, ¿no? Antes de Benedicto XVI, era el teórico de la época de Juan Pablo II, ¿no es cierto? Finalmente estaba en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este, eh, de alguna manera, ya que has tocado Juan Pablo II, uno puede decir de que Benedicto XVI es la continuidad de esa época. Sí, mira, Benedicto XVI es una figura interesantísima, ¿no? Porque cuando aún era sacerdote, él participa del Concilio Vaticano II, ¿no? Participa en la comisión que elabora Lumen Gentium,
documentos sobre la constitución de la Iglesia, constitución dogmática sobre la Iglesia, e incluso es considerado un poco un progresista en ese momento, ¿no? Sin embargo, con todos los giros que termina dando la Iglesia, termina siendo considerado un conservador, ¿no? Dentro de estos movimientos que hay en la Iglesia más moderna. Y luego de esta participación en el concilio, él defiende luego del Concilio Vaticano II, dice que hay desviaciones y él defiende la doctrina de la Iglesia más allá de estas desviaciones que él las atribuye a cambios más en las formas que en el fondo y que estas formas van a ir cambiando el fondo. No sé si me explico. Sí, sí, ¿No? sí. Cómo al perder las formas en la liturgia se va perdiendo el contenido, ¿no? Y él es un defensor de la liturgia. Y con todo este bagaje, con toda esta trayectoria que él tiene y luego ya nombrado arzobispo y cardenal, el Papa Juan Pablo II lo nombra como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Y ahí cumple un papel importantísimo, ¿no? Una de las cosas importantes que hace ahí es un documento que tiene que ver con nosotros, ¿no? Eran los tiempos de mayor auge de la teología de la De la liberación, teología de la liberación, efectivamente. ¿no? Que es esta reinterpretación desde el marxismo de la doctrina católica y que tiene entre sus principales teóricos al padre Gustavo Gutiérrez, que como todos sabemos es peruano, bueno, y a Leonardo Boff, de Brasil y a otros más, ¿no? Mm. Muchos de ellos incluso habían abandonado el sacerdocio y habían tomado en algunos casos caminos revolucionarios radicales, ¿no? Y entonces el texto fundamental de la Teología de la Liberación es el libro del mismo nombre del padre Gutiérrez, La Teología de la Liberación. Y Ratzinger hace un documento que se llama algunos aspectos, reflexión sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación, que lleva la rúbrica de Juan Pablo II y que no es otra cosa que un freno a este tema, una condena en algunos aspectos, pone los puntos sobre las IES y es lo que para este avance de la teología marxista de la liberación y con este documento en la mano Juan Pablo II hace una serie de viajes y hay un giro también en lo que es la conferencia episcopal latinoamericana, ¿no? Porque el documento de Medellín, que tenía una gran inspiración de la teología de la liberación, de alguna manera se rectifica con el posterior documento de Puebla, ¿no? Y hay todo un giro en la iglesia. Recuerda la visita de Juan Pablo II a Nicaragua, donde increpa públicamente a los sacerdotes vinculados a la teología de la liberación, particularmente a Ernesto Cardenal, que era un reconocido poeta y también sacerdote, y que se había sumado a la revolución, y él, cuando Ernesto Cardenal se arrodilla para saludarlo, lo señala con el dedo índice y le dice que enmiende su camino. Luego sería sancionado también Ernesto Cardenal. Entonces, Ratzinger está detrás de todo esto, ¿no? Y a la muerte de Juan Pablo II era prácticamente el sucesor más indicado, ¿no? Claro. Incluso él celebra la misa de inicio del cónclave y en esa misa de inicio del cónclave él hace una homilía en la que habla sobre el tema del relativismo, ¿no? Y dice: a los que mantenemos la fe incólume se nos acusa Quería, de fundamentalismo. claro, quería preguntarte eso, ¿no? Este, mira, eh, hay, la influencia de estas teorías posmodernas, de estas teorías relativistas, que nos dicen en términos generales, ¿no? Vamos a hablar en términos generales, que el conocimiento de la realidad como tal no es posible, que por lo tanto no existen verdades más allá de nuestras percepciones, de nuestras impresiones. Este, y que todo lo que conocemos no es sino un campo permanente de lucha, ¿no? Eso es lo que nos dice en términos generales estas teorías posmodernas, estas teorías relativas. Por ejemplo, si en el mundo ha existido en milenios la idea de propiedad, es un asunto discutible porque no existe, no es una realidad como tal, sino es parte de nuestras percepciones y por lo tanto podemos establecer un terreno de lucha conceptual alrededor del tema de la propiedad. E igual, y esto es para un poco para nuestros amigos liberales, para que nos entiendan, e igualmente nos dicen
si las religiones monoteístas, la religión católica o los 10 mandamientos se han validado a lo largo de 2 milenios de evolución, bueno, tampoco podemos aceptarlas como cosa independiente de nuestras percepciones, como cosa independiente de una evolución social. Por lo tanto, es parte de la permanente lucha, de los permanentes cuestionamientos. Y ese relativismo vale para la familia, para la propiedad, para el lenguaje, para la religión, para la que consideramos sagrados, en fin, para todos los conceptos. Bueno, hay en la filosofía actualmente un debate muy intenso alrededor de estos temas. Y de alguna manera están surgiendo eh, corrientes que cuestionan, que colisionan directamente con estas teorías postmodernas, con estas teorías relativistas. Y de pronto, algunos filósofos el día de hoy, ante la muerte de Benedicto XVI, se dan cuenta, entienden, que es en los textos de Benedicto XVI que es una forma de recreación de la tradición escolástica, el tomismo, en el cual se van a encontrar los grandes argumentos para este debate postmoderno que ya ganó en Chile con la Convención Constituyente, que quiere ganar aquí en el Perú con estas teorías de la República Plurinacional. Es en esos textos, es en esa obra donde se van a encontrar los argumentos principales. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Luciano? Completamente de acuerdo, Víctor Andrés, porque vivimos hoy en un mundo, nos han llevado a un mundo sin certezas, ¿no? En un mundo en que todo termina siendo relativo, tema que trabajó muchísimo precisamente Ratzinger, ¿no? Y este mundo sin certezas, si nos retrotraemos a lo más antiguo de la filosofía y nos vamos a Platón y a los clásicos, ¿no? Hoy nos movemos ya no en el conocimiento, ya no nos movemos en el terreno del episteme o del conocimiento científico, sino en el terreno de la opinión o de la doxa. Yo soy lo que yo creo que soy, tú eres lo que tú crees que eres, todo depende de la percepción y no hay un conocimiento concreto de las cosas y por lo tanto todo es relativo, ¿no? Y en medio de ese relativismo y de eso, de ese mundo opinable y sin certezas, como decía al principio, no hay pues ni propiedad, ni una verdad absoluta, ni verdades inmutables, ¿no? Y estamos llegando a ese momento en que Chesterton decía en que habrá que sacar una espada para demostrar que el césped es verde, ¿no? Y entonces, lamentablemente, eso es uno de los temas donde evidentemente hay un soporte y una roca fuerte sobre la cual sostenerse en los textos y en la filosofía y en la teología de Ratzinger. ¿No? Es evidente lo que tú dices. Estamos en ese mundo que yo he calificado como un mundo sin certezas, ¿no? Sin verdades, en que todo es, todo cambia, todo es trans, todo es variable, todo es fluido, y entonces, lamentablemente, ese es el mundo de un relativismo que nos lleva a una sociedad enferma. Sí, pues estamos en un momento de un gran ensayo social planetario que no sabemos lo que va a venir después. No sabemos qué tipo de sociedad vamos a creer. Han habido dos grandes ensayos en el siglo XX, el ensayo soviético, el ensayo nazi, que también cuestionaron las certezas, las instituciones, el conocimiento que surgía y que evolucionó en siglos, en milenios. También lo cuestionaron. Ahora, la gran pregunta que surge es, ¿por qué? ¿Qué sucede en la Iglesia Católica? Que no obstante esta enorme labor teológica, filosófica, ¿no? Filosófica del cardenal Ratzinger, de Benedicto XVI, eh, luego de su renuncia lo sucede el Papa actual, que es un Papa de orientación de izquierda, que promueve abiertamente el progresismo, las teologías, o la teología y la liberación, aunque ya no es estrictamente la teología y la liberación, es una especie de catolicismo postmoderno, influenciado muy directamente por la postmodernidad. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Luciano? ¿Qué es lo que ha sucedido o qué está sucediendo en la Iglesia Católica en el Perú y en el mundo? Efectivamente, Víctor Andrés, hay una crisis en este momento en la iglesia que no se puede ocultar, que no se puede negar ni tapar.
¿no? Y es una crisis grande que tiene un fondo teológico, doctrinario, y que viene de este resurgimiento de estas corrientes progresistas que tú has mencionado con mucha propiedad, ¿no? Hay que mencionar, por ejemplo, que luego de la proclamación del Papa Francisco como sumo pontífice de la Iglesia, uno de los primeros invitados en llegar al Vaticano fue precisamente Gustavo Gutiérrez, de quien hemos hablado, ¿no? Y el Observatorio Romano, el diario oficial del Vaticano, publicó 2 artículos suyos a menos de un mes del nombramiento del Papa Francisco. Francisco no es propiamente un seguidor de la teología de la liberación. Él es un seguidor de lo que se llama la teología del pueblo, que es algo muy cercano y muy parecido. Y él habla de una iglesia de pobres, una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y si bien no tiene ese fondo marxista en temas doctrinarios, sí tiene algunas debilidades de este tipo teológico que son perfectamente aprovechadas por una serie de sectores que están dentro de la iglesia y que han tomado, por llamarlo de alguna manera, el poder dentro de la iglesia, que es una curia progresista en general. Ahora, lamentablemente, también hay que decirlo, los últimos nombramientos de cardenales que ha hecho Francisco, que se cuentan por decenas, casi 30 cardenales que ha nombrado, en su gran mayoría son también de estas corrientes progresistas, lo que nos hace pensar que en un eventual cónclave, ante también el posible fallecimiento de Francisco, la tendencia sea a elegir otro papa de la misma corriente, ¿no? Porque ya hay una mayoría en el nuevo cónclave de esta corriente, ¿no? Ahora, por supuesto, la Iglesia nos ha sorprendido muchas veces, ¿no? Y nunca se sabe lo que pueda pasar dentro del cónclave ni cómo, pero si se va uno a las evidencias, la corriente sería esa, ¿no? Ahora, ya un poco para entrar en la parte final de este diálogo tan interesante, Luciano, si uno mira, digamos, la posición teológica o la aproximación teológica, para hablar con más propiedad, del cardenal Ratzinger, de Benedicto XVI, ¿no es cierto? Si uno mira su producción teológica, filosófica a lo largo de su vida, acá hemos, de alguna manera, no hemos considerado exagerado sostener que Ratzinger es una especie de Santo Tomás en este mundo moderno y luego observa la realidad de la Iglesia Católica actual, ¿no es cierto? La teología de la liberación, el izquierdismo, el progresismo. Este, ¿Cuál es el futuro de esta institución que explica Occidente? Desde el punto de vista filosófico, yo diría sí, desde el punto de vista de la fe, diría que explica, digamos, el cristianismo como tal, el catolicismo como tal, pero que explica, que tiene que ver mucho con Occidente. Sí, la tradición católica, a pesar de las explicaciones postmodernas ahora, Occidente como lo conocemos como tal, no sería posible, no sería viable. ¿Cómo te imaginas tú el futuro de la Iglesia Católica? ¿Tú crees que, bueno, Benedicto XVI, antes que promover decisiones, había incorporado a los anglicanos, había producido acercamientos con las otras tradiciones católicas, ¿no? Estaba desarrollando una especie de ecumenismo católico. ¿Y cómo te explicas tú el futuro de la Iglesia Católica en esta situación, en este contexto, luego de la muerte de Benedicto? Víctor Andrés, yo a pesar de todo la crisis lo veo siempre con esperanza y probablemente esto es por mi convicción y por mi fe católica, ¿no? La Iglesia nos ha demostrado a lo largo de la historia que siempre ha sabido resurgir y adaptarse a los tiempos, ¿no? Mientras Lutero iniciaba la reforma, surgió la Compañía de Jesús, que hoy está en una tremenda crisis, con San Ignacio de Loyola, y hubo la contrarreforma y resurgió una iglesia renovada, ¿no? Ante otros momentos ha habido grandes concilios, como el Concilio de Trento, que también establecieron una iglesia sólida, grande, fuerte. Han surgido grandes santos, grandes papas en todo momento,
que han sabido dar una respuesta a los signos de los tiempos, ¿no? Entonces, no me cabe duda que si la Iglesia ha resistido 2000 años en la historia y se mantiene aún vigente como un faro en Occidente, a pesar de que en muchas partes del mundo, como en Europa, se habla de que Europa ha dejado de ser cristiana, ha dejado de ser católica en gran parte, siempre va surgiendo nuevas semillas y van surgiendo nuevos territorios y va surgiendo nuevas esperanzas. Yo creo que la iglesia se va a renovar en algún momento. Algo va a surgir, algo va a suceder. Va a haber un nuevo soplo, como se habla en términos católicos, un nuevo soplo del espíritu y la iglesia se va a renovar. Bueno, muchas gracias, Luciano, por estas reflexiones. En realidad, hacer un homenaje a la obra, al legado, a la trayectoria de Benedicto XVI siempre va a ser algo muy breve, muy efímero frente a la enormidad de su obra, ¿no? Y poco a poco creo que vamos a ir conociendo el legado de este gran teólogo, de este gran filósofo. Te agradezco infinitamente de nuestra parte. La reflexión sobre el catolicismo o la tradición cristiana en el Perú nos parece fundamental, por eso la importancia de la discusión del legado de Benedicto XVI. Finalmente, como decían los intelectuales del 900, antes que el Perú fue la Iglesia Católica y el ejército. Y seguramente cuando se acabe el Perú, no sé si habrá ejército, pero casi estoy seguro que el cristianismo católico va a existir porque es parte de la tradición, como es parte de la tradición, la propiedad, los mercados informales y los mercados populares que el día de hoy vemos cercando al Perú formal. Muy agradecido, Luciano, por estas reflexiones. A ti las gracias, Víctor Andrés. Muchas gracias. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.